Hoy, amados hermanos, príncipe de paz, conforme las enseñanzas del Señor, corresponde explicar en este día la transición de la Pascua a la Santa Cena, entendido como el traslado del rito de la Pascua, del rito mosaico, con el cordero macho de 1 año, al cristiano con Jesucristo como Cordero de Dios. Es un tema en realidad profundo, muy amplio, y he tratado de resumirlo en 4 puntos. Vamos a considerar a la Biblia hebrea, formada por la Torá, que es la ley, y la Tanaj, que son los demás libros. Y vamos a considerar la importancia de este momento en el cual Jesucristo por última vez toma la Pascua. Para que entendamos esto, leyendo las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, vamos a leer Colosenses, su capítulo 2, su verso 16 y 17. Dice la santa palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto que está considerado en el verso 16, lo resume el apóstol Pablo en el verso 17 y dice: todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vemos pues, hermanos, que todos estos rituales que celosamente el pueblo judío ha guardado, ha conservado, solamente son sombras o figuras que en teología hermenéutica se conocen también como tipos, que son ensayos, son representaciones solamente de lo que iba a venir, la gloria venidera. Empecemos pues leyendo el libro de Génesis. Si vemos el capítulo 22, Génesis 22, y vemos sus versículos 1 al 8, dice la palabra de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Vamos a tomar el verso 2
Y en este verso 2, Dios le pide a Abraham y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto es una sombra, es una figura. Dios envía a Abraham a sacrificar a su hijo, su único hijo, en el monte Moriah. Como sombra no se entendía hasta la llegada de Cristo. Pues Dios envía a su Hijo unigénito y en este monte, en el monte de Moriah, es inmolado. Y tenía que ser aquí, porque en el libro de Deuteronomio, su capítulo 12, y sus versos 13 y 14, Dios da la ordenanza: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, una de tus tribus, allí ofrecerá tus holocaustos y allá harás todo lo que yo te mando. Tenía que ser en el monte Moriah. Si vemos el verso 5 y 6 de Génesis 22, cuando ya se lleva a Abraham a su hijo, cargando los criados, además, lo que llevaban, llega un momento en el que Abraham le dice en el verso 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta es la sombra. Ambos, padre e hijo, fueron juntos en la luz, en la gloria. El padre nunca dejó a su hijo. Y esto lo entendemos ya que vino Jesucristo. Pero en el verso 7 del mismo capítulo, entonces habla Isaac a su padre y le dice Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es una sombra, es una figura. Dios mismo enviaría a su hijo. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al segundo punto. Veamos ahora el Pesaj, o sea, la Pascua judía. Según la orden dada por Dios, el cordero
que iba a ser inmolado, tenía que ser escogido el día 10. El sacerdote principal salía por la puerta oriental, también llamada Puerta Dorada, y detrás de él estaban los demás sacerdotes que del templo para la salida hasta la Puerta Dorada formaban una valla con malla, con ramas de palmera, con palmas. Y cuando de los dos lados, cuando el sacerdote escogía al cordero, regresaba con el cordero cargándolo, el cordero que él había escogido, y entrando por la puerta, los otros sacerdotes empezaban a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto lo venían haciendo de generación en generación, hasta que llegó Cristo. Y sucedió lo mismo. Estaban formados los demás sacerdotes, y entonces el sacerdote principal ya venía rumbo a la puerta oriental, pero ahora, antes de que él llegara, entra Yeshua montado en un pollino. Y los discípulos de Jesús empezaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el sacerdote con el cordero aún no llegaba a la puerta. Era Jesús montado en un pollino, según Zacarías lo había profetizado en Zacarías 9:9. Se hizo un grito de toda la multitud que estaba reunida, porque era tiempo de la Pascua. Aproximadamente 250,000 personas, jefes de familia solamente, buscando el corderito y esperando que el sacerdote principal regresara con el cordero de la Pascua. Pero ahora entraba Jesús, y el profeta Isaías, en Isaías 62, 10 y 11, nos dice, hermanos amados, cómo en este momento el Espíritu de Dios movía a las gentes: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Está narrando el profeta este momento en el cual el Espíritu Santo mueve a las gentes, las cuales gritaban: Hosana, que quiere decir salva, oh Dios. Y Jesús iba entrando. Permítanme pasar rápidamente al punto 3. Ahora veamos la muerte del Cordero. Para esto vamos al libro de Éxodo, su capítulo 12. En Éxodo 12 vamos a ver el verso 5, refiriéndose al Cordero que tenía que ser escogido por el pueblo. El animal será sin defecto, macho
de 1 año, ¿lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? El cordero tenía que ser un cordero limpio, sin mancha, sin defecto. Tomaban el cordero el día 10 y lo guardaban, lo cuidaban, lo observaban hasta el día 14 de este mes. ¿Qué mes era? Era el primer mes llamado mes de Nisán, que es el nombre babilónico, o mes de Aviv, que es el nombre cananeo. El día 14 lo tenían que inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día, pues, de ellos empieza cuando la luz del sol empieza a eclipsarse. Eso marca el fin de un día e inicia el principio del otro día. Cuando llegaba el día de la inmolación en el templo, en el segundo templo, el cordero que había sido apartado y que estaba bajo la vigilancia de los sacerdotes, llegando este día, el sacerdote principal iniciaba la inmolación del cordero, poniéndose frente al cordero y en voz alta diciendo: no hallo defecto en él. Observe usted la declaración del sacerdote con respecto al cordero: no hallo defecto en él, antes de que lo inmolara. ¿Qué declaró Herodes antes de que inmolaran a Jesús? Herodes declaró también: no hallo delito en él. Me gusta mucho la expresión, la palabra que utiliza la Reina Valera cuando dice que el cordero es inmolado. Y una vez que es inmolado, su sangre es rociada en el altar, en los 4 cuernos es ungido el altar, en las paredes y en la base. Cuando había terminado todo este rito, exclamaba el sacerdote: consumado es. Y consumado es la 7ª palabra que Jesús dijo en la cruz. Pero la palabra inmolar viene de un origen latino y nos habla de la mola. La mola era polvito de harina de trigo con el que se hacía el pan sin levadura. Esta harina era rociada sobre la víctima, sobre la cabeza de la víctima, y representa, ya estando Jesús, el cuerpo santo, es prefigurado
como pan sin levadura, porque la levadura representa pecado. Y el cuerpo del Señor, cuerpo santo, sin pecado, aún sin el pecado original. Pero inmolar, que viene de esta palabra, quiere decir morir molido y desangrado. Isaías 53:5 nos lo declara. Si leemos la palabra de Dios santa, 750 años antes, el profeta escribe con respecto al Cordero. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido por nosotros, molido por nuestros pecados. Hermanos amados, vamos ahora a entender lo que nos dice Mateo 26, porque estamos entrando ya al momento cuando Jesús con sus discípulos toma la Pascua. En su verso 17 dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los panes sin levadura era la fiesta que se toma inmediatamente después de la Pascua. Veamos en Éxodo 12:18. Dice de la siguiente manera: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Se comía la Pascua y enseguida se entraba a la fiesta de los panes sin levadura. 7 días tenían que comer. Finalmente pasamos al punto 4. Cada año miles de corderitos se inmolaban. Y la sangre de estos corderitos era ofrecida en el altar. Surgían, como dijimos hace unos momentos, los cuernos, sus bordes, su base. Pero llegamos al momento en el cual está Jesús. Y el apóstol Pablo, en Hebreos 10:4, nos aclara lo siguiente y nos dice: que todos estos sacrificios, aunque se hacían año con año en memoria ahora de los pecados, el verso 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hasta que vino Jesús,
hasta que vino Cristo para quitar los pecados. Así lo declara Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y cómo quita los pecados? Habiendo sido Él también, como Cordero de Dios, inmolado en la cruz del Calvario. Y ahora, Primera de Juan 1:7 nos dice que la dejada sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Llegamos al momento en el que Jesús con sus discípulos comen la Pascua en el rito judío. Y vamos a Mateo, finalmente a Mateo 26. Y dice, a partir del verso 17, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera le preguntaban, yo soy, Señor. Él les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Y en el verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto, no dice este, dice esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23, nos dice de la siguiente manera, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy, hermanos, el Señor ha dado fin al rito judío y ha iniciado el sacramento de los cristianos, la Santa Cena. Debemos beber de la copa el vino que representa la sangre del Señor. Debemos comer el pan sin levadura que representa el cuerpo del Señor. Esto lo hacemos como memorial, reconociendo que la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. No hay pretexto para no tomar la Santa Cena. Nosotros consideramos que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Y el apóstol Pablo declara que este sacrificio lo hizo una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no se vuelve a repetir. No podemos estar crucificando a Cristo en cada
ceremonia. No, esto es un memorial, amados hermanos. Si tenemos pecado, confiemos. La sangre de Jesucristo nos limpia. Y tomemos, porque ahora somos ministros del nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo. Dios te bendiga. Habiendo hecho un resumen de esta enseñanza, te invito, hermano, príncipe de paz, que cantes con tu familia, que alabes a Dios, que entiendas que el sacrificio del Señor vale mucho. Canta conmigo el canto 65 que dice: mas Él herido fue por nuestras culpas. Mas Él herido fue por nuestras culpas, molido por causa de mi pecado. El peso tan terrible de mis males lo puso sobre sí mi Salvador. Como cordero fue al matadero, en grande aflicción enmudeció. Su sangre derramó para limpiarme, y por su llaga tan bendita me salvó. Señor Jesús, mi Salvador, mi Dios bendito, eres imagen del invisible Dios. El primogénito eres tú de las criaturas, en ti tenemos por tu sangre redención. Entre los hombres fuiste despreciado y desechado de su comunión. Varón experimentado en quebrantos, menospreciado y sin estimación. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su senda se apartó. Mas Dios cargó en él nuestros pecados, y por su llaga tan bendita nos salvó. Señor Jesús, mi Salvador, mi Dios bendito, eres imagen del invisible Dios. El primogénito eres tú de las criaturas, en ti tenemos por tu sangre redención.